Buenas noches a todos. Me gozo de estar en esta noche con todos vosotros, compartiendo estos momentos tan especiales y tan de Dios. Y os mando un abrazo y un saludo en el nombre de Jesucristo. En estos momentos tan difíciles, estos momentos de tanta turbación en todo el mundo, es un alivio el poder reunirnos, aunque sea de una forma virtual, y el poder escuchar a los hermanos cantar alabanzas, orar y, cómo no, compartir la palabra. Cuando en estos días atrás me pidieron la posibilidad de poder compartir, es imposible negarse. Cada uno de nosotros en estos momentos tenemos que aportar ese pequeño granito de arena que quizá traiga alivio y consuelo a las almas que están sufriendo. Por eso, hermanos, creemos que en estos tiempos de dificultad, la palabra del Señor es un bálsamo y una roca a la cual nos podemos abrazar. Estando charlando con el hermano en esta mañana, me comentaba la turbación, la confusión que existe en muchos creyentes en lo relativo a los últimos tiempos. Y es normal, hermanos, viendo lo que está sucediendo en todo el mundo, estos momentos de confusión, de dolor por esta terrible pandemia que está quebrantando miles de hogares, miles de familias, creyentes, muchísimos de ellos. Estamos hablando sobre si esto es principio de dolores, si vamos o es parte de la gran tribulación. Y esta turbación está trayendo nerviosismo. Me gustaría compartir en esta noche unos versos, un tema sobre la escatología bíblica, sobre los eventos futuros, y espero con toda sencillez y con todo el corazón de que lo que voy a administrar en esta noche haga bien a las vidas. En el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, hay un pasaje que me gustaría utilizar para que partir en este tema y administrar. Dice así: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Qué versos más bonitos, ¿verdad? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él. Y el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. El entender y el comprender que Cristo va a venir a por su iglesia es la motivación más poderosa que existe para vivir una vida pura y en santidad. Cuando examinamos las Escrituras, lo primero que nos sorprende son los cientos y cientos de versos llenos de profecías. Profecías que muchas de ellas ya se han cumplido en el pasado y docenas de profecías que todavía deben de cumplirse en el futuro. ¿Por qué hay tanta escritura profética en la Biblia? El motivo es algo maravilloso, y es porque el leer tanta cantidad de profecía bíblica que se ha cumplido y que creemos por la fe que se va a cumplir, produce en nosotros esperanza. La esperanza es la única virtud que emana de Dios que Dios no necesita. Y es normal, Dios no necesita la esperanza porque no tiene nada que esperar. Él ya sabe lo que va a suceder mañana. La esperanza es algo inherente del ser humano. Es creer, esperar o confiar de que quizá mañana el dolor sea aliviado, de la que enfermedad sea quitada y que de la situación
tormentosa sea apartada. Es por esto que cuando leemos la profecía bíblica y entendemos que tantas docenas de profecías ya se han cumplido de forma literal y puntual, y leemos las que han de cumplirse, eso produce en nosotros esperanza y confianza. Y en medio de esta situación terrible, una pandemia en la cual toda la generación que nos encontramos jamás se había enfrentado, una pandemia tan terrible que hasta los gobiernos más poderosos del mundo no han sabido cómo reaccionar. En medio de este dolor, de este sufrimiento, de este luto y de este quebranto, ¿por qué es tan importante aferrarnos a la profecía bíblica? Y es porque la profecía nos está diciendo un mensaje. Nos está diciendo que creemos y confiamos en un Dios que ya nos está contando, antes de que suceda, el final de todas las cosas. Ya te está diciendo que a pesar de tu luto, a pesar de tu dificultad, a pesar de tu dolor, a pesar de tu quebranto, al final, Él y los que somos de Él, vamos a triunfar. Esta guerra ya está ganada. Al final Dios se lleva la victoria. Lo primero que te quiero transmitir en los eventos que están profetizados en su orden es que llegará un momento, que puede ser esta noche, mañana o dentro de un mes, que Cristo se llevará del mundo a todos los creyentes nacidos de nuevo en un evento conocido como el arrebatamiento de la Iglesia. La venida del Señor Jesucristo por su Iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como una esperanza inminente y expectante. La venida de Cristo es inminente y significa esta palabra simplemente que Él puede venir en cualquier momento. Escucha esto, nada necesita suceder antes de que Él venga. Es por esto que, habiendo hermanos en la fe, hermanos nuestros o de otras denominaciones, que creen que la Iglesia pasa la mitad de la gran tribulación, y quizá algunos creen que la Iglesia pasa totalmente la tribulación, tienen una confusión, una falta de diferenciación entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida. El arrebatamiento de la Iglesia se podría definir como Cristo viene a por su esposa, y la segunda venida se diferencia de la primera en que Cristo viene con la esposa. Cuando no hacemos esa diferenciación en las Escrituras, no podemos llegar a diferenciar en muchas ocasiones el arrebatamiento de la segunda venida. Para la segunda venida sí hay señales, guerras, pestes, hambres, pero para el arrebatamiento no hay ninguna señal. No hay ninguna profecía que cumplir. Cristo podía haber venido hace 10 años, podía haber venido hace 1 año, y también puede venir dentro de 1 mes. No lo sabemos, porque nada necesita suceder antes de que Él venga. Ninguna profecía bíblica necesita cumplirse antes de que Él venga. Podría ser hoy. Tal expectativa tiene abundante apoyo en el testimonio de las Escrituras. Hay 2 versos maravillosos que me gustaría compartir con vosotros. En 1 de Tesalonicenses 4 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en Corintios 15 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y luego nosotros seremos transformados.
Como indican los pasajes anteriores, los creyentes han de estar constantemente esperando y aguardando y anhelando su venida y su manifestación. Hay una pregunta preciosa que nos puede ilustrar muchísimo todo lo que estoy diciendo. ¿Estaba el apóstol Pablo esperando el inminente retorno de Cristo? Nota que los creyentes de la edad de la Iglesia primitiva, según estos versos, se dividen en dos grupos: los muertos en Cristo que serán resucitados y los que están vivos que al momento del regreso de Cristo no dormirán, no morirán físicamente, sino que serán transformados. Y escucha esto que sé que te va a hacer bien. Ya Pablo, hace 2000 años, esperaba que Cristo viniera por él, porque él a sí mismo se consideraba parte del grupo que estaría vivo en la tierra en el momento del rapto. ¿Por qué? Nota que Pablo se incluye a sí mismo al usar el pronombre personal nosotros. Nosotros que vivimos, que habremos quedado. Luego nosotros, los que vivimos, los que nos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Y note también lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. He aquí os digo un misterio. Y dice: y los muertos en Cristo serán resucitados y luego nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Pablo creía en el inminente retorno de Cristo. Pablo pensaba que se encontraba en el grupo de los creyentes que estarían vivos en la tierra en el momento en el cual Cristo vendría por su iglesia. Él creía en la inminencia del arrebatamiento. La iglesia primitiva esperaba a Cristo y creía en la inminencia del arrebatamiento. Y hermanos, ahora, 2000 años después, con la perspectiva que nos da el tiempo y la experiencia, podemos decir que Pablo se equivocaba. Pablo no formaba parte del grupo de creyentes que estaría vivo en el momento del rapto. Él formaba parte del grupo de los muertos en Cristo que serían resucitados. Pablo, que vivió en el primer siglo, hace ya 2000 años, esperaba estar entre la generación de creyentes que no verían la muerte física. Te voy a dar una palabra de aliento. Si Pablo ya hace 2000 años esperaba el inminente regreso de Cristo y él se incluía entre aquellos que decían que esperaban no morir, sino ser arrebatados, te voy a decir una palabra. 2000 años después de todo lo que ha pasado y después de todo lo que está pasando, ¿de verdad no creemos en la inminencia de la venida de Cristo? Me voy a abrir el corazón, os lo confieso. Yo creo que soy parte de la generación del arrebatamiento. Yo creo que Cristo va a venir a por nosotros. Yo creo que formo parte de la generación y del tiempo en el cual no veremos la muerte, sino que seremos arrebatados. Pero también te voy a dar otra buena noticia. Sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos a Él. Sea que seamos como Pablo del primer grupo, de los que son resucitados, o del segundo grupo, de los que van a ser arrebatados, todos le pertenecemos a Él. Qué maravilla, ¿verdad? Es un consuelo gigante. Nada más que la iglesia sea arrebatada. Y escucha, los muertos en Cristo sean resucitados. Lo primero que va a pasar en el cielo es que los creyentes nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Lo dice la Biblia en Romanos 14 y en 2 de Corintios 5. Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El contexto de las Escrituras nos queda claro que el tribunal de Cristo
no es para los incrédulos, sino para los cristianos. El tribunal de Cristo, por lo tanto, involucra a los creyentes que han sido arrebatados para dar cuentas de sus vidas en Cristo a Cristo. Es muy importante saber que el tribunal de Cristo no determina la salvación. Esa fue determinada ya anteriormente por el sacrificio de Cristo a nuestro favor y por nuestra fe que descansa en Él. A causa de esa fe y de ese sacrificio, todos nuestros pecados están perdonados y no somos condenados por el mundo. No debemos mirar el tribunal de Cristo como el juicio donde Dios juzga nuestros pecados, sino más bien como la recompensa de Dios por nuestras vidas de servicio y santidad. Como dicen las Escrituras, tendremos que dar cuenta de nuestras vidas. Una parte de eso seguramente será responder por los pecados que cometimos. Sin embargo, no va a ser el principal enfoque del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, los creyentes son recompensados en base a cuálmente sirvieron a Cristo. Algunas de las cosas por las cuales yo creo que seremos juzgados serán: ¿hasta qué punto obedecimos la gran comisión de Mateo 28? Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Hasta qué punto fuimos victoriosos en la lucha contra el pecado personal? ¿Hasta qué punto lleguemos a controlar nuestra lengua? La Biblia habla de creyentes recibiendo coronas por diferentes cosas, basadas en cuál fielmente sirvieron a Cristo. Las diferentes coronas son descritas en varios pasajes de las Escrituras. Un buen resumen está en el libro de Santiago, capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por lo tanto, aparentemente, simbólicamente, la recompensa que recibe el creyente en el tribunal de Cristo son esas coronas. Pero hay un pasaje precioso en el libro de Apocalipsis y también una pregunta que muchos de nosotros en ocasiones nos hemos hecho. Y es cuando en el capítulo 4, verso 4 del libro de Apocalipsis dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Muchas veces, como a muchos de mis hermanos, nos han preguntado quién son los 24 ancianos. ¿Son seres que están en el cielo? ¿Son seres celestiales? Aquí tengo que decir lo que yo creo que son los 24 ancianos, y es que son una representación de la Iglesia. El hecho de que estén sentados en trono indican que ellos reinan con Cristo. Las vestiduras blancas que tienen son relacionadas con los creyentes, simbolizando la justicia de Cristo imputada a nosotros en la salvación. Las coronas de oro usadas por los ancianos también indican que se trata de hombres, no de ángeles, pues en ningún pasaje de las Escrituras nos dicen que ningún ser angélico tenga coronas. La palabra traducida aquí como corona se refiere a la corona de victoria, usada por aquellos que han competido exitosamente y ganado la victoria, como Cristo lo prometió. Pero hay un pasaje en el cual, en un momento dado, los 24 ancianos, cuando están delante de aquel cordero como inmolado, se postran y empiezan a cantar y tiran sus coronas a los pies de aquel que fue crucificado. Por lo tanto, las coronas, los galardones, son puestos a los pies de Jesús. Si la corona es el galardón y los 24 ancianos, que es un símbolo de la Iglesia en el cielo, colocan sus galardones a los pies de Jesús, ¿significa esto que perdemos los galardones? Antes he dicho que las coronas es un símbolo del ganador, un símbolo del galardón, de la recompensa que vamos a obtener. Hablando simbólicamente y realmente, apartando un poquito los símbolos, ¿qué puede ser el galardón? La Biblia nos dice que un cuerpo difiere en la gloria de otro cuerpo y que en la resurrección no todos tendrán la misma gloria. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. ¿Qué es lo que se cree entonces que es el galardón? Según hayas sido fiel aquí en la tierra, según hayas sido santo y puro, según hayas obedecido aquí en el cielo, cada uno
en la resurrección, seremos, para que me entendáis, como vasos de diferentes capacidad, llenos hasta rebosar de la gracia de Dios. Uno tendrá 3, otro 2 y otro 1. Pero todos, hasta el máximo de capacidad, serán llenos. Pero claro, la vida eterna no es algo estático, sino algo dinámico. Por lo tanto, en la vida eterna se va a crecer en el conocimiento. Por lo tanto, la definición de vasos de diferente capacidad se queda corta. Más bien tendría que ser vasos elásticos de diferente capacidad que van creciendo en el conocimiento de aquel que los salvó, conociendo la profundidad, la anchura y la altura de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el de 3 pasará a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. El de 2 pasará a 4, de 4 a 6 y de 6 a 8. El de 1 pasará a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Así por toda la eternidad, conociendo, como he dicho antes, la altura, la profundidad, la anchura de aquel que es infinito. Es por esto que estando en la eternidad, dentro de cientos de miles de millones de años, podremos decir, como dijo Job, todavía conocemos de él los bordes de su manto. En ese mismo periodo, mientras los cristianos, los nacidos de nuevo, están recibiendo su recompensa y galardón, en la tierra estará sucediendo el inicio de la tribulación. Al ser quitado de la tierra quien lo detiene, que no es la Iglesia, sino que es la persona del Espíritu Santo que mora en la Iglesia, y al ser la Iglesia arrebatada al cielo, ese quien lo detiene, que es el Espíritu Santo, será quitado. Y en ese instante se manifestará el ministerio de iniquidad. Es inicuo y empezará lo que se conoce como la tribulación. Nosotros, hermanos, aunque hay hermanos en la fe que creen que la Iglesia pasa la mitad de la tribulación o incluso la tribulación completamente, no creemos en esa postura. Nosotros creemos que la Iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Creemos en la postura pretribulacional y creemos que tiene suficiente fundamento. ¿Por qué motivos? Por ejemplo, porque, como dice la Biblia, la Iglesia no está destinada para ira y los creyentes no serán alcanzados por el día del Señor. También se le prometió a la Iglesia de Filadelfia que sería guardada de la hora de prueba que ha de venir al mundo entero. Nótese que la promesa no es de preservación a través de la prueba, sino liberación de la hora de la prueba. Esto es, liberación del suceso de dolor. El pretribulacionismo también encuentra apoyo en lo que no se encuentra en la Escritura. La palabra Iglesia aparece 19 veces en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, pero significativamente la palabra no vuelve a ser mencionada hasta el capítulo 22. En el capítulo 4, verso 1, hay un verso 1, del capítulo 4, 1, hasta el capítulo 19, ya la palabra Iglesia no aparece en el libro de Apocalipsis. Porque cuando el Espíritu dice a Juan, sube acá, una tipología del arrebatamiento de la Iglesia. Y fijaos, desde el capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 19, que Cristo viene con la Iglesia, ya no se vuelve a mencionar la Iglesia en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, a lo largo de toda la tribulación, la palabra Iglesia está notablemente ausente. La Biblia nunca habla ni usa la palabra Iglesia en el pasaje relativo de la tribulación. El pretribulacionismo es la única teoría que mantiene una clara distinción entre Israel y la Iglesia y los planes separados que Dios tiene
para cada uno. Las 70 semanas de Daniel del capítulo 9 están decretadas sobre el pueblo de Israel, los judíos, y la ciudad santa, que es Jerusalén. Esta profecía deja claro que la semana 70, la tribulación, es un tiempo de juicio y de restauración de Israel y no de la Iglesia. Asimismo, el pretribulacionismo tiene fundamento histórico. Considerando Juan 21, 22, parece que la Iglesia primitiva creía que el regreso de Cristo era tan inminente que lo esperaban en cualquier momento. De otra forma, no hubiera persistido el rumor de que Jesús regresaría cuando Juan aún viviera. La inminencia, que es incompatible con las dos teorías del arrebatamiento, es un principio clave de que la Iglesia no pasa la gran tribulación. En la creencia pretribulacional parece ser que es la que más se ajusta al carácter de Dios y su deseo de librar a los justos del juicio sobre el mundo. Los ejemplos bíblicos de la salvación de Dios incluyen a Noé, que fue librado del diluvio universal, a Lot, que fue librado de Sodoma, y a Rahab, que fue librada del ataque a Jericó. La tribulación en sí es un periodo de tiempo cuando el Señor llevará a cabo al menos dos aspectos de su plan soberano. El primero incluirá su disciplina y su castigo a la nación de Israel. Por eso dice Jeremías y Daniel capítulo 9 que es tiempo de angustia para Jacob. Y también el segundo es que Él juzgará la incredulidad y la maldad de los hombres de este mundo. La duración de la tribulación es de 7 años. Esto es determinado por una comprensión de las 70 semanas de Daniel que están en el capítulo 9. Dentro de la escatología, el estudio de las cosas futuras, la tribulación se refiere a la primera parte de los 3 años y medio de los 7, mientras que la gran tribulación se refiere a la segunda mitad de este periodo, que son los 3 años y medio finales. Se distingue del periodo de la tribulación porque la bestia, o el anticristo, como es llamado comúnmente, será revelado y la ira de Dios se intensificará grandemente durante este tiempo. A la mitad de los 3 años y medio de tribulación, el anticristo romperá el pacto con Israel y hará la guerra contra los santos. Es en ese tiempo, a la mitad de los 3 años y medio de la tribulación, cuando el anticristo se manifestará como la abominación desoladora que ya profetizó el profeta Daniel y hará una imagen de él mismo para ser adorada y colocada en el templo de Dios en Jerusalén. También se dice que hará cesar el continuo sacrificio y ofrenda, lo cual se refiere específicamente a sus acciones en el templo de Dios. Esto significa que el tercer templo para Dios tiene que ser reconstruido en el futuro, en el periodo de la tribulación. Apocalipsis 13 proporciona aún más detalles. Nos dice que se le dará poder por 42 meses, que son 3 años y medio, el tiempo que dura la gran tribulación. Durante la gran tribulación habrá guerras, pestes, plagas y terribles desastres naturales. Dios derramará toda su ira contra el pecado y la maldad. Casi al final de la gran tribulación, la Biblia nos dice que el anticristo lanzará un ataque final sobre Jerusalén, culminando en lo que llamamos la batalla del Armagedón. Seguramente muchos de los oyentes se estarán preguntando, ¿qué es la batalla del Armagedón? Yo he escuchado muchas veces hablar sobre ella, pero no sé qué es. Armagedón es un valle que se encuentra aproximadamente a 97 kilómetros al norte de Jerusalén, convertido en sinónimo de la futura batalla en la cual Dios intervendrá y destruirá a los ejércitos del anticristo, como se predice en la profecía bíblica. El valle de Armagedón fue famoso en el pasado por 2 grandes victorias del pueblo de Israel.
la victoria de Barak sobre los cananeos y la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Debido a esta historia pasada, el valle de Armagedón se convirtió en un símbolo del conflicto final entre Dios y las fuerzas del mal. Los reyes que en aquel tiempo sean leales al anticristo se reunirán para un ataque final contra Israel. Pero escuchad, ya lo predice la Santa Palabra. Toda esa gigantesca multitud, ese gigantesco ejército, serán derrotados por la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en su segunda venida, Cristo viniendo con su iglesia. En el Armagedón, Dios derramará el cáliz del vino del ardor de su ira, y el anticristo y sus seguidores serán derrocados y vencidos. La gran tribulación terminará con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Jesucristo es la esperanza de los creyentes de que Dios está en el control de todas las cosas, de que Él es fiel a sus promesas y de que cumple su palabra. En la primera venida de Jesús hace 2000 años, Él fue el siervo sufriente. En su segunda venida, Él será el Rey conquistador. Los profetas del Antiguo Testamento, aunque profetizaron acerca de estas cosas, no tuvieron o no supieron hacer la distinción entre estos dos advenimientos. Como resultado de las profecías que parecían hablar de dos personas distintas, muchos estudiosos judíos creyeron que habría dos, un Mesías sufriente y un Mesías conquistador. Fallaron en entender que el mismo Mesías cumpliría los dos papeles. Jesús hace 2000 años cumplió el papel del siervo sufriente de Isaías 53 en la primera venida. Vino como cordero, como sacrificio por el pecado para morir por todos, derramando su sangre. Pero en la segunda venida, Él cumplirá otro papel. Cumplirá el papel del león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el libertador, el glorioso Rey. Cuando Cristo venga de forma visible y gloriosa del cielo a la tierra con su iglesia, escuchad, vendrá de forma corporal, pues ya lo dijeron los ángeles a los apóstoles cuando éste fue llevado al cielo. ¿Qué estáis mirando? Este Jesús que se va al cielo ahora, de la misma manera vendrá. Y escuchad esta palabra, el primer lugar que pisará su pie cuando toque la tierra será el monte de los olivos. Y será tan gloriosa esa pisada que la Biblia nos dice que ese monte se romperá en dos y de él saldrá unos ríos de aguas salutíferas que sanarán todos los mares del mundo. Es entonces cuando Cristo, viniendo como Rey y como León, la Biblia dice que atará a Satanás y a todos sus demonios en el abismo por 1000 años y establecerá su reino terrenal aquí en la tierra. A comienzos del milenio estarán vivos solo las personas creyentes que sobrevivieron a la gran tribulación y, además de ellos, con cuerpos glorificados, los que regresaron con el Señor en su segunda venida. Justo en ese momento, al principio del establecimiento del reino milenial aquí en la tierra, es cuando se efectuará la segunda parte de la resurrección de vida. Resucitarán los santos y salvos del Antiguo Testamento, como dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 12, verso 2. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese tiempo del reinado literal y personal de Jesús aquí en la tierra será un tiempo de paz sin precedentes en la historia.
Jesús se sentará en el trono de David su padre y gobernará con vara de hierro toda la creación. Ese será el tiempo de mayor abundancia que ha habido en la historia de la humanidad. En aquel tiempo todo será bendecido y prosperado. Las condiciones climáticas serán modificadas y llevadas a la perfección como era en el tiempo del Edén. Si en el tiempo de José hubo tanta abundancia que se quintó la tierra, lo cual significaba que había 5 cosechas al año, ¿cuánta abundancia creen que habrá en la época del milenio? Sin demonios, sin Satanás, sin enfermedades, sin plagas, todo favoreciendo la paz, la bendición y la prosperidad. Será un tiempo tan maravilloso que los instintos agresivos de los depredadores serán quitados y los animales volverán. Es por esto que dice la Biblia y los profetas que el león morará junto al cordero y que los bebés de pecho jugarán con serpientes venenosas. ¿Y saben por qué? Porque en esa época ya no habrá veneno ni instinto de depredación. La Biblia nos dice que todos los hombres tendrán el ideal de riqueza y prosperidad de un judío. Para que lo entendamos, cada uno tendrá su casa, su tierra, y no habrá cerraduras en las puertas, porque jamás volverá a haber guerras. Las armas se convertirán en instrumentos de labranza. Jesús se asegurará de satisfacer las necesidades de todos, pero eso sí, no tolerará el pecado, pues la Biblia nos dice que juzgará con vara de hierro. Aunque la vida se alargará en extremo en el milenio, todavía habrá personas que mueran en él. Estas personas no son parte de la Iglesia ni tienen cuerpos glorificados, sino que serán los supervivientes que creyeron en Jesús y no fueron juzgados de la gran tribulación. Esas personas tendrán cuerpos normales, no glorificados. Y esas personas se casarán y tendrán hijos. Por lo tanto, a lo largo del milenio, la raza humana volverá a repoblar todo el planeta. Pero claro, hermanos, esa fe y la salvación no se puede heredar. Cada persona que nazca en la tierra tendrá que aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Y la Biblia nos dice que el que peque y se rebele contra Dios será juzgado inmediatamente y morirá. Y dice la Biblia que el que muera de 100 años será como que ha muerto en la actualidad un niño de pecho. Todos los que nazcan durante el milenio van a disfrutar de los beneficios y las bendiciones del reinado de Cristo en la tierra, aunque existirá la muerte en el milenio, y Dios juzgará con vara de hierro todo pecado, rebelión y desobediencia. Sin embargo, las personas que nazcan nacerán con una naturaleza pecaminosa y tendrán que arrepentirse y creer en Jesucristo y aceptarle personalmente como Señor y Salvador. Justo antes de los 1000 años, Satanás será soltado para que pase algo terrible. La Biblia nos dice que cuando Satanás es soltado, instigará a las naciones de la tierra para que de nuevo un gigantesco ejército se reúna contra la santa ciudad y contra el Señor. Este pasaje de Apocalipsis 20 predice una rebelión final promovida por el diablo, pero también predice y profetiza la contundente victoria sobre tal rebelión. Al final del milenio, Satanás será soltado del abismo. Él comenzará a engañar a una gran multitud para que lo sigan una última rebelión. ¿Por qué lo suelta Dios esto? No podemos dar una respuesta definitiva. Sin embargo, puedo dar 2
que añadidas a otras que otra persona tenga, puede añadir más luz sobre el tema. Durante 1000 años el tentador será encerrado, y la mayoría de los mortales en la tierra nunca habrán experimentado lo que significa una tentación externa del reino espiritual. Esto significa que las personas que estén en la tierra y ya hayan nacido en el tiempo del milenio, aunque están siendo reinados y gobernados por Cristo, sus cuerpos todavía contienen una naturaleza pecaminosa. Y cuando una persona peca, eso significa que es atraído y seducido de su propio ser, pero jamás habrán sido tentados desde fuera. Quizá uno de los motivos por los cuales Dios permite que Satanás sea liberado justo antes del final de ese periodo es para que experimenten la tentación externa. Dios creó al ser humano y le dio libre albedrío, y Él permite que esa voluntad sea puesta a prueba. Aquellos que estén en el milenio, en el futuro, los que nazcan durante el reino milenario, aún tendrán que hacer una elección consciente para seguir a Cristo o para seguir a Satanás. La liberación del diablo, por parte de Dios, brindará una oportunidad para que ellos escojan y decidan. Otra posible razón para que Dios suelte a Satanás es para demostrar el alcance de la naturaleza pecaminosa inherente a toda la humanidad. Incluso después de estar 1000 años en una vida gloriosa en la tierra, lleno de abundancia y bendición, la humanidad parece guardar en su corazón la ponzoña latente, llena de podredumbre, para rebelarse contra Dios. Justo después de la destrucción de parte de Dios, de esa gigantesca rebelión que genera Satanás y sus huestes, de muchas personas contra la santa ciudad y el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que el siguiente evento es el juicio del gran trono blanco. Respetando muchas opiniones, el juicio del gran trono blanco es el juicio final. En el contexto se puede ver que solamente se refiere a un juicio de impíos y que es para condenación. En ese tiempo, dice la Biblia, huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Cumplida la historia humana, se destruye la antigua creación como se expresa en Apocalipsis 21. El primer tierra y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. En segunda de Pedro se refiere a este acontecimiento. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todas las cosas serán deshechas. Los cielos encendiéndose serán fundidos. En ese momento va a acontecer la segunda parte de la resurrección. La primera es la resurrección de salvos y la segunda es la resurrección de los impíos. Y en Apocalipsis 20:12, Juan vio que los muertos grandes y pequeños eran resucitados y puestos en pie ante Dios. Todos los impíos muertos aquí han sido resucitados y están delante de Dios para ser juzgados. Se presume que el juez es el Señor Jesucristo mismo. Y la Biblia nos dice: 2 libros fueron abiertos, y el libro de la vida, y fueron juzgados según sus obras. Y por eso creemos que el juicio del gran trono blanco es un juicio de condenación. Nadie va a tener su libro escrito en el libro de la vida, porque los hombres serán juzgados según sus obras, y nadie puede ser salvo según sus obras. Nadie se salva por ser bueno. Nadie se condena por ser malo. Te condenas si no tienes a Jesús y te salvas si Jesús mora en tu corazón. El juicio del gran trono blanco es el triste final de todos aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador y como su Señor. Y la Biblia nos dice, para finalizar: yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Se dice que la ciudad desciende del cielo de Dios. Algunos creemos que Cristo se refería a esta ciudad cuando dijo en Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Allí, en esa ciudad, Dios habitará con los hombres y será su Dios. El llanto, la muerte, el dolor serán abolidos, pues Juan afirma que las primeras cosas pasaron. Él hará nuevas todas las cosas. Sorpréndete, la medida de esta ciudad es que tiene aproximadamente 2.400 kilómetros de lado, 2.400 kilómetros de largo, 2.400 kilómetros de altura. No se sabe si esta ciudad tendrá la forma de un cubo, cuadrada, o una pirámide. Opino que seguramente será con la forma de una pirámide, puesto que esto explica cómo podrá fluir el río de Dios que sale de su trono por sus costados, como dice Apocalipsis 22. Todos los materiales de esa ciudad son diáfanos y permiten el paso de la luz sin impedimento. Aun Juan revela que el oro es como vidrio limpio. Según esta descripción, los habitantes de esta ciudad son los santos salvos de todas las dispensaciones. No solo Israel y los gentiles se mencionan, sino que también los 12 apóstoles que representan a la Iglesia. Por eso se cumple el pasaje de Hebreos 12:22, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. De ahí se puede deducir que la Iglesia estará en la Nueva Jerusalén, al igual que los espíritus de los justos hechos perfectos, refiriéndose a todos los santos, no incluidos en la Iglesia, judíos y gentiles, e incluso a las miriadas y miriadas de ángeles, y a Jesús como el mediador de un nuevo pacto. Y allí no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El estado bendito de ellos consistirá en que podremos ver a Dios cara a cara y llevaremos su nombre en las frentes. Hermano, ¿no te llena de gozo tener la esperanza de que vamos a estar allí con nuestros seres queridos? ¿Te imaginas durante un instante que ahora que estamos agobiados, rotos, que no tenemos fuerzas, pero ¿sabes lo que pasará cuando nos encontremos en esa gloriosa ciudad? ¿Sabes que el Señor ha preparado una morada, una casa específicamente para ti, para que tú vivas ahí? Muchas veces me preguntan, Raúl, ¿en el cielo conoceremos a nuestros seres queridos? Otros me han preguntado llorando, hermano Raúl, yo perdí a mi hijo. ¿En el cielo los reconoceré? ¿Sabrán quién son? ¿Quién somos? ¿Yo podré saber quiénes son? Hermano, no te equivoques. Esta tierra en muchas ocasiones se convierte en una prisión. Cuando el cuerpo enferma, se envejece. Hermano, hermana, el alma jamás envejece. Por ella no pasa el tiempo, pero nuestro cuerpo se desgasta. Yo sé que me está escuchando gente que ha perdido seres queridos. Quizá algunos eran ancianos, quizá otros eran muy niños. Quizá algunos vieron cómo la enfermedad degradaba y consumía a sus seres queridos como el fuego consume a una vela. Y esa imagen la tienen grabada a fuego como una herida abierta que no se cura nunca. Pero te voy a dar una buena noticia.
En la parábola del rico y Lázaro, que no creemos que sea una parábola, sino que Dios desveló, Cristo desveló la cortina de lo eterno y nos permitió ver qué sucedía un poquito más allá. ¿Recordáis cuando el rico alzó sus ojos? En el instante que alzó sus ojos, reconoció a Lázaro, al mendigo que mendigaba en su puerta, y no sabemos cómo, pues nunca lo había visto, pero cuando lo vio, reconoció al padre Abraham. Y dijo: Padre Abraham, ¿os acordáis? Reconoció a Lázaro, a Abraham, se acordaba de sus hermanos. Hermanos míos, cuando estemos en el cielo, ustedes saben que la parte espiritual está hecha de espíritu y alma. El alma tiene tres partes: pensamientos, sentimientos y voluntad. Y el espíritu también tiene tres partes: la capacidad de comunión, la conciencia y la capacidad de intuición. La capacidad de intuición es una parte que Dios colocó en el espíritu humano de conocer las cosas sin haberlas sabido o estudiado previamente. Es así como Dios conoce todas las cosas. La capacidad de intuición de Dios, que es un espíritu eterno y infinito, es perfecta. Él no conoce las cosas por haberlas estudiado o haberlas aprendido anteriormente, sino que las sabe todas en un instante, de forma perfecta, porque su capacidad de intuición es perfecta e infinita. Vemos como Adán, antes de su caída, supo, cuando vio a Eva, que lo que estaba viendo era parte de sí mismo. Por eso dijo: esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Reconoció que lo que estaba viendo era parte de su propio cuerpo, de sí mismo, aunque las escrituras Dios no le había dicho nada. Cuando tú estés en el cielo, no verás a alguien enfermo, no verás a tu familiar consumido por la enfermedad ni por el dolor, tampoco verás a un niño, sino que verás a una persona en la plenitud perfecta de la madurez que puede estar en el cielo. Y cuando le veas, en esa juventud infinita y perfecta, en esa madurez maravillosa, con ese cuerpo glorificado, en tu espíritu sabrás que ese que estás viendo tan joven, tan lleno de gloria, es tu padre, o tu madre, o tu hermano, o tu marido, o tu mujer, o tu hijo. Pues no verás allí bebés, sino personas perfectas y completas. Y no solo eso, tú les vas a reconocer, sino que cuando ellos te vean, van a saber que eres su hijo, su mujer, su hermano, su padre. ¿Te imaginas el abrazo que nos daremos en el cielo? Sé que estás sufriendo, sé que estás quebrantado o quebrantada, sé que no hay palabra de consuelo que te pueda decir, pero sí te puede consolar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te puede consolar porque fortalece la esperanza que quizá el frío de este mundo está apagando ahora, y esa llama titilante que no tiene fuerza, el soplo del Espíritu puede avivarla. Tú no tienes, como los de mundo, desesperanza. No se te ocurra pensar eso. Tú jamás dijiste a Dios. Nosotros hemos dicho: hasta luego. Estamos esperando su venida. Como dice Pablo, antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Esperamos que Cristo venga. Y nos unimos a la voz resonante que durante 2000 años ha salido del corazón de la Iglesia. Maranata, Cristo viene pronto. Sí, amén. Ven pronto. Ven pronto a por tu Iglesia. Estoy deseando veros
abrazaros. Estoy deseando estar con vosotros. Quiera Dios que esta situación no se prolongue más en el tiempo. Dios os bendiga y os amo en el amor del Señor.